pasando cosas muy serias en el Vaticano últimamente y algunas con una trama que parecería querer perjudicar al Papa. Elaborado por muchos enemigos que al parecer el Papa... Ayer hablábamos de los obispos italianos, o hace unos pocos días hablamos de los obispos italianos que no terminan de aceptar al Papa Francisco. Bueno, este fue mucho peor, no es italiano, es rumano. Pero lo que hizo es grabar clandestinamente al Papa cuando él tiene que afrontar una causa muy seria, muy grave, por corrupción. Grabar clandestinamente al Papa mientras habla con él. Un obispo rumano, grabó al Papa y esto fue hace muy poco tiempo. Estamos hablando de inicios del 2023. Lo grabó en secreto y se dice que hay grabaciones increíbles de lo que dice el Papa Francisco. Escuchemos este reportaje, otra parte de este reportaje que fue publicado por Todo Noticias de Argentina. Antes de que hablemos con Yarley de cosas increíbles, de cosas que a mí por lo menos me sorprendieron o me han sorprendido aquí fuera de micrófono mientras ella me contaba de todo lo que vamos a hablar. Esto fue en julio del año pasado, al poquito tiempo que al Papa lo habían operado, o sea, estaba saliendo de una operación, ¿te acordás que fue realmente muy complicada? La de estuvo colon. 10 días internado, claro, y tuvo, ¿te acordás, los problemas con la necesidad? Están pasando cosas muy serias en el Vaticano últimamente y algunas con una trama que parecería querer perjudicar al Papa. Elaborado por muchos enemigos que al parecer el Papa... Ayer hablábamos de los obispos italianos, o hace unos pocos días hablamos de los obispos italianos que no terminan de aceptar al Papa Francisco. Bueno, este fue mucho peor, no es italiano, es rumano. Pero lo que hizo es grabar clandestinamente al Papa cuando él tiene que afrontar una causa muy seria, muy grave, por corrupción. Grabar clandestinamente al Papa mientras habla con él. Un obispo rumano, grabó al Papa y esto fue hace muy poco tiempo. Estamos hablando de inicios del 2023. Lo grabó en secreto y se dice que hay grabaciones increíbles de lo que dice el Papa Francisco. Escuchemos este reportaje, otra parte de este reportaje que fue publicado por Todo Noticias de Argentina. Antes de que hablemos con Yarley de cosas increíbles, de cosas que a mí por lo menos me sorprendieron o me han sorprendido aquí fuera de micrófono mientras ella me contaba de todo lo que vamos a hablar. Esto fue en julio del año pasado, al poquito tiempo que al Papa lo habían operado, o sea, estaba saliendo de una operación, ¿te acordás que fue realmente muy complicada? La de estuvo colon. prácticamente convaleciente. Lo llamó Pecho y trataba de hacerle decir, esto es increíble, trataba de hacerle decir que él había autorizado que él utilizara unos fondos reservados, que eran $500.000, para pagar el rescate de una monja colombiana que llevaba ya varios años secuestrada en Mali. ¿Sí? Y trataba de que lo dijera el Papa, y el Papa dice, mire, yo no recuerdo bien, o recuerdo algo vagamente, entonces usted hágame la pregunta por escrito y yo se la voy a responder. Y mientras el cardenal hablaba, la sobrina del cardenal le estaba grabando la conversación de manera subrepticia, claramente. ¿Para qué? Para usar después eso, obviamente, como prueba en el juicio que todavía hoy se está sustanciando. Y justamente lo que acaba de trascender es que esa grabación, con la autorización del Papa, además, se presentó en el juicio. Se presentó en el juicio. Es decir, una jugarreta increíble de este cardenal que ya había sido, digamos, desplazado de su cargo, ocupaba un ministerio del Vaticano y además se le habían quitado los derechos como cardenal. No puede participar, por ejemplo, en la elección de un papa. Conspiraciones increíbles, lo que estamos escuchando, conspiraciones increíbles en el Vaticano. Es que ustedes se imaginan esto, un cardenal armando todo esto para grabar la voz de Francisco diciendo que hay que usar unos dineros, $500.000, para darle a unos terroristas en Mali, de una monja, que esa historia la tendremos después, de una monja colombiana que estuvo secuestrada allá. Son historias increíbles, historias asombrosas estas que estamos aquí escuchando, y de esas hay todos los días en el Vaticano, y ha habido a través de la historia cantidades. Y bueno, para hablarnos de esas historias estamos con una invitada muy especial. No sé ustedes qué piensan de lo que acaban de escuchar, pero para hablarnos de esas historias
de una iglesia hecha por hombres. No vamos a hablar de Dios ni de creencias, sino de seres humanos. Y eso sí lo quiero decir, vamos a hablar de seres humanos, porque los seres humanos somos los que conspiramos, porque los seres humanos somos los que tenemos pasiones encontradas, porque los seres humanos somos los que somos ambiciosos, crueles y criminales en muchas oportunidades y a través de la historia. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, Yarley, con nosotros para hablar de estos temas que para muchos son delicados, pero que muestran una parte del misterio que es asombrosa. Todas estas conspiraciones que ponen los pelos de punta, como esta de este ministro, de este cardenal rumano que trabajaba como ministro de una parte en el Vaticano, que grabó al Papa a escondidas y que quería inducirlo a decir cosas que tienen que ver con crímenes. Bueno, Yarley, muchas gracias por estar aquí. Hola Esteban, a ti y a toda la gente que se conecta a estos audios de Cruz Escribiente. Me encanta estar acá, me encanta siempre conversar contigo, contar historias que son muy apasionantes, como las que hoy me traen a este podcast. El sonido de las castañuelas. Un instrumento que se usa mucho en México, también se usa en España muchísimo. Un instrumento muy muy antiguo, de épocas casi prehistóricas. Que se asocia a la fiesta, ¿no? A la fiesta antigua, a tomar el vino. Y es que durante mucho tiempo en el Vaticano se dice que se hacen fiestas extrañas, fiestas dementes, fiestas que antes se llamaban fiestas de locos. Algunos hablan de las orgías, de las orgías. Muchos hablan de terribles conductas de antiguos papas. Hubo papas que llamaron papas fornicarios, papas de la pornocracia, sacerdotes que se entregaban a los placeres. Hubo una época, no sé si ustedes saben, en la que los papas podían tener hijos y otras en las que no deberían tener, pero los tuvieron, y muchos de esos hijos terminaban siendo cardenales, sacerdotes, obispos, arzobispos. Pero una de las historias más extrañas tiene que ver con la llamada Fiesta de las Castañas. Escuchen muy bien, Fiesta de las Castañas, que muchos asocian con la perdición de Roma, con lo más retorcido del alto clero. Muchos hablan de eso, de algo realmente perverso. Y bueno, Yarley, ¿qué fue la fiesta de las castañas? ¿O qué es lo que se habla de la fiesta de las castañas en el Vaticano? Que a muchos le pone los pelos de punta y que muchos piensan tiene que ver con conspiraciones muy, muy oscuras. Este banquete de las castañas o fiesta de las castañas es una historia que me parece absolutamente maravillosa. Hay gente que dice que es leyenda, y es una leyenda que gira en torno a una familia que dio mucho de qué hablar en el Vaticano, y son los Borgia. Los Borgia, uno podría pensar que son no muy diferentes de los Sforza o los Medici en cuanto a las pujas políticas, ese control del Estado, la protección del arte, por supuesto también, pero estos Borgia son una familia que tiene una fama impresionante para mal en la historia. Cuando uno piensa en el Papa Borgia o en el mismo César Borgia, que uno lo puede referenciar por el príncipe Maquiavelo, hablaba de la manera de hacer política de César Borgia. Cuando uno piensa en ellos, piensa en relaciones incestuosas, fornicaciones, envenenamiento, en personas que se movieron en todos los hilos del poder y que están rodeados de todos estos rumores que la historia puede ser que exagere, como ha pasado pues muchas veces también, ¿no? Que se puede llegar a desprestigiar. Y digamos, en una cadena de voz a voz, ese desprestigio puede crecer y crecer. Eso también pasa con algunos personajes de la historia. Sin embargo, también hubo muchas pruebas de la enorme depravación de este Papa Alejandro VI y de cómo su familia cooptó ese poder, ese papado, y además muchos otros estrados del poder, y cómo se les atribuye esta leyenda que es la fiesta de las castañas. Resulta que en víspera de la fiesta de Todos los Santos,
Esto viene pasando en 1501. Este Papa Alejandro y su hijo César convocan a muchos cardenales y gente poderosa de su medio en ese momento y también convocan a muchas prostitutas de su época, al parecer unas 50, para esta fiesta de las castañas. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pusieron candelabros y pusieron castañas, y a estas mujeres se les indicó que recogieran las castañas, pues digamos, inclinándose de manera sugerente y pasando a través de los candelabros, primero con unas ropas muy sexys y después totalmente desnudas, y se hizo un concurso entre los hombres que estaban ahí para ver quién tenía más cópulas, que eran, digamos, arbitradas de alguna manera por pues cortesanos, gente de la corte, y que al final dio unos ganadores a quienes se les dieron sombreros, túnicas de seda, digamos, regalos muy caros en ese momento. Esto trascendió la historia como la orgía más grande que hasta el momento se ha documentado en el Vaticano. Hablamos de hombres, no hablamos de dioses. Hablamos de iglesias, no hablamos de creencias. Hablamos de poder, no hablamos de divinidad. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente estamos hablando de conspiraciones del Vaticano. Estamos hablando cosas extrañas, raras, perversas, porque los seres humanos de alguna manera somos imperfectos, según la mayoría de las religiones. Los perfectos son los dioses. A veces se piensa que los seres humanos hemos imaginado esos dioses. Otros dicen que los dioses son los que nos crearon. ¿Puede ser? Nadie aquí está diciendo que no sea así. Estamos explorando es al Vaticano. Y hubo un tiempo en el Vaticano en el cual había una saga, o existió mejor, una saga de papas, de jerarcas, que se identificaron con lo más venal, con lo más mórbido, con el placer lujurioso, con el pecado capital. Una serie de papas que llamaron pornócratas, aquellos que mandan desde el sexo, desde la sexualidad y a veces desde la agresión. Los papas fornicarios, los papas que fornicaban. Y aquí les quiero contar rápidamente el origen de la palabra fornicar. El origen de la palabra fornicar es porque había unos arcos en Roma que se llamaban fórnices en las estructuras de los puentes, de los palacios a veces, que son arcos que sostenían en parte el peso de los segundos pisos. Y allí en medio de esas piedras, de esas paredes, resguardándose del sol del verano, de la lluvia, del invierno, del frío y del calor extremo, a la sombra entonces de esos ciclópeos bloques, allí se hacían las chicas y los chicos que vendían su cuerpo por monedas, por comida. Los trabajadores sexuales, las trabajadoras sexuales de Roma. Y por eso la gente decía, me voy a fornicar, me voy a estar con estas personas debajo de esos arcos. Y de ahí viene la palabra fornicar, de los fórnices. Y entonces se dice que hay una saga, o existió una saga, una serie de papas fornicarios, que hicieron parte de algo que en la historia católica, la pueden buscar en Wikipedia, y muchos sacerdotes han hablado de eso. Hans King, uno de los más importantes historiadores de la iglesia, lo dice, uno de los sabios actuales. La pornocracia se le llama a esta época. Y bueno, Yarley, ¿quiénes fueron los fornicarios? ¿Y qué fue la pornocracia del Vaticano? Cuéntenos a todos, por favor. Este episodio de la pornocracia es uno triste, no de los más tristes de la Iglesia Católica, pero es uno bien triste y bien confuso, porque muestra que ese poder vaticano que encarna, digamos, un vicariato, una representación de Cristo en la tierra para muchísima gente, pues estuvo cooptado por la política, el Estado, la economía, y quien pudiera, digamos, más allá
de este reino que nos promete la Biblia, más bien quien pudiera encarnar y manejar esos poderes de manera acertada. Entonces vamos a ver que, como en toda la historia, hay unas grandes mujeres muy inteligentes que supieron mover sus hilos para, en este caso, poner papas. Hay una mujer, ella se llamaba Teodora y estaba casada con un general que viene a ser muy poderoso y ella tiene un amante en el clero que va a ser este Juan X por poder de esta mujer que lo hace traer a Roma y escalar en la curia, digamos. Y de quien se documenta que son amantes durante muchísimos años y ellos tienen una hija. Esa hija es Marosia y esa hija, mucho más que la madre, va a manejar el poder en el Vaticano al punto pues que va a seguir perpetuando ese papado en la época de la pornocracia. Bueno, el punto es que esta Marosia, siendo muy joven, se mete con alguien de la nobleza. Se llamaba Sergio, pero este Sergio le podía llevar a ella por lo menos unos 30 años, si no estoy mal. Y como esta era hija de papas, digamos, una hija ilegítima, pero todo el mundo sabía que era de Teodora y Juan X, es muy fácil que este Sergio suba y se vuelva papa, sobre todo después del Sínodo del Terror y con apoyo de los Spoleto, que recuerden que ese Sínodo del Terror es donde cogen al Papa Formoso, después de que ya 9 meses de muerto lo desentierran y lo que pasa ahí es que le hacen un juicio para borrar su memoria, o sea, el sentido de desenterrarlo y hacer una cosa tan bárbara que es una historia demasiado macabra. Hacer un juicio a alguien que ya le están saliendo gusanos por las cuencas de los ojos, pues eso permite anular no solo ese papado, sino con el papado todos los nombramientos que se hicieron y de este modo este amante de la niña Marosia viene a ser también un papa. Este Sergio viene a ser el papa Sergio III y es un papa nefastísimo, muy muy nefasto, igual rodeado de escándalos, fornicaciones, todo lo que ya venimos hablando, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Esta Teodora se consolida porque es eh, amante de papa, pero también viene a ser como abuela de papas. De hecho, esta Teodora viene a ser hasta familia del papa Juan XII, que es uno que viene a tomar el papado sin tener absolutamente ninguna idea, es el que llaman al papa fornicario, no tiene absolutamente ninguna idea, 18 años, sube al papado y cuando sube, pues obviamente este señor no sabía rezar, lo que sabía eran otras cosas y lo acusa la historia de inclusive violar muchachas que iban a peregrinar al Vaticano. Las muchachas ya ni siquiera querían peregrinar porque este señor simplemente pues las accedía y después las negociaba con regalos. De hecho, a este Papa Juan XII se le acusa, de hecho, de cometer incesto con estas matriarcas de su casa. Entonces, son unas historias demasiado truculentas, demasiado truculentas. Es como que no había una barrera moral de con quién acostarse, por qué razones, bajo qué circunstancias, y se veía todo esto como algo algo normal y además como cualquier persona por destino
podía ser papa, no importa si era el hijo de una ramera, no importa si era hijo de tal o cual persona, que podría bien una mujer estar casada con un gran senador o con un gran personaje militar, perfectamente ser la amante de un papa y saber que sus hijos algún momento iban a acceder a ese papado. Es una vaina absolutamente impresionante y yo siento que uno ahora no está muy de acuerdo con el celibato, pero cuando uno mira hacia atrás la historia y dice, bueno, claramente no son épocas, los curas sí deberían casarse, yo estoy totalmente de acuerdo con que se casen y puedan dar una consejería, un matrimonio, pues desde haber vivido un matrimonio y todo, pero cuando uno ve hacia atrás, uno dice, bueno, de repente fue una manera de ponerles un tate quieto a las bacanales que se vivían en el Vaticano. El canto de los monjes benedictinos, el canto gregoriano de los monjes españoles que viven allá en conventos, rezando todos los días. Los monjes de clausura, muchos de ellos, por ejemplo los cartujos, viven encerrados, no salen nunca al mundo exterior y todos los días meditan, rezan, viven una vida mística. Quedan muy pocos en el mundo, quedan muy pocos cartujos. Según información del Vaticano, 354. 354 nada más. Monjes que tienen la vida organizada, desde que se levantan hasta que duermen. Se deben acostar, escuchen muy bien, a la 1 de la mañana y se levantan a las 6. Se levantan a las 6. Los cartujos tienen una especie de código que los guía. Tienen que ser mayores de 19 años para entrar y 45 años para ser monje converso. Tienen que dejar todo atrás y tienen que creer que pueden vivir en soledad solo para Dios por motivos sobrenaturales. Eso es que una voz les habló, que algo se les manifestó, que algo les dijo que tenían que irse a vivir a un monasterio. Y la mayoría está en un lugar que se llama La Granja Cartuja, queda en Saint-Pierre-de-Château, queda por allá en Francia. La mayoría de los monjes cartujos del mundo viven en Europa en este momento. En América hay uno en Estados Unidos, hay otro en Argentina y otro en Brasil, incluso en Corea del Sur. Son pocos los cartujos y los cartujos de alguna manera se aislaron según su historia para entregarse a Dios, toda su vida a Dios. Y en ese encierro cantan los más bellos cantos de la cristiandad, los cantos gregorianos. ¿Se imaginan ustedes estar encerrados toda su vida en un convento, meditando, rezando? Pues bien, se dice que el inicio del culto en el Vaticano no era precisamente cristiano. Allí no solamente se honraba a Cristo, allí murió San Pedro. Teóricamente fue crucificado de cabezas y por eso la basílica se llama de San Pedro y abajo en el Vaticano está la tumba. Dicen que ahí está la tumba y que se encontró, ahí está la tumba de Pedro. Por eso se dicen que el obispo de Roma, porque el papa es el obispo de Roma, debe ser el papa de la cristiandad. Y todo católico rinde, digamos, un voto de obediencia al papa. Por eso los protestantes no lo siguen, ni los ortodoxos que creen en los patriarcas de Oriente. Y para hablar de lo que había antes ahí en el Vaticano, quiero preguntarle a Yarley, ¿es verdad que existió una diosa antigua que se llamaba Batik o Batica? ¿Realmente la palabra Vaticano habla de una criatura, de una deidad que a veces se ve aterradora? ¿Está la Iglesia Católica o está por lo menos el Vaticano emplazado encima de un templo pagano que muchos creen que es demoníaco? ¿Usted cree eso? ¿Usted qué piensa, Yarley? Porque muchos hablan de eso, de la diosa Batica, una diosa oscura, ligada incluso a la sangre y a la muerte, y que por eso se llama así Vaticano, el Vaticano. Pienso que no es nada descabellado. Hay un libro
que se llama Babilonia Sincretismo Religioso. Y habla un poco de eso, y es como cuando uno se hace una pregunta de cómo llega una religión como el catolicismo, la palabra catolicismo tiene una relación con la universalidad, digamos, el catolicismo pretende ser universal, alcanzar a todos. ¿Cómo llega esta religión que me está planteando de alguna manera, aunque al final no, ya voy a ahondar más en eso, a este Dios monoteísta, porque al final ese catolicismo hace parte de una de las religiones del libro, que se caracterizan por un solo Dios? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas. Solo a Él, que nos habla como de un Dios celoso, un Dios que es único y solo Él quiere ser adorado. ¿Cómo es posible que en una Roma que tiene una multitud de dioses, unas creencias totalmente opuestas a las de los cristianos, se pueda adoptar? Constantino puede hacer que esta religión sea la religión del imperio, y en ese libro habla un poco de cómo a través de los sincretismos, de mezclar una cosa con otra, pues Roma fue sucumbiendo ante ese poder. Entonces uno va a ver cómo está muy ligado toda la construcción del papado, del Vaticano, todas las cúpulas, los obeliscos, todas las cosas hacia una adoración al sol. Eso es algo muy, muy interesante de ver, como las celebraciones, cómo está María, la Madre de Dios, perfectamente podría ser Isis, la Reina del Cielo, o sea, como San Pedro podría ser perfectamente Zeus. Cómo se acomoda cada pieza una sobre la otra es algo muy interesante de estudiar, porque no solamente se necesitaba eh, una serie de creencias, sino era importante en esa cultura romana cómo iban a caer esas creencias para que se acomodara a la política, qué rebajas de impuestos se iban a hacer y cómo iba a ser esa unión de esta gran religión con los asuntos de Estado de Roma. Entonces, sí, no lo dudo que pueda estar construido bajo algún templo de una diosa pagana, porque simplemente fue ese sincretismo, como venía mencionando, pues lo que hace que esa religión sea muy fuerte y que haya una narrativa también de que hay un vicario, ya lo he dicho anteriormente, pero esa palabra vicario de Cristo significa el enviado, un enviado de Dios en la tierra, como un representante de Dios en la tierra. Y fíjense que eso viene siendo el Papa. La palabra Papa, pues lo que quiere decir es que esa persona es infalible, que es una persona que tiene un conocimiento que viene de más arriba, viene de Dios, y no solo un conocimiento, sino una soberanía que viene de parte de Dios, y por venir de parte de Dios está sobre todos los estados, sobre toda la tierra. Sin embargo, la Biblia dice: no llamarás papa o rabino o maestro a nadie, porque uno es tu Padre que está en los cielos. Bueno, ahí les dejo ese dato. Su nombre fue arrestado en el Vaticano tras embestir las puertas de una de las entradas a la Santa Sede. Según fuentes del Vaticano, el sujeto de 40 años, alterado, gritaba que había tenido visiones del diablo y clamaba que quería ver al Papa para contarle. Paola Arriaza nos cuenta detalles del incidente. Adelante, Paola, te escuchamos. Esta tarde a las 8 de la noche hubo un atentado para acceder al Vaticano. Un coche se aproximó a la entrada de la Guardia Suiza por la puerta de Sant'Anna. Es aquí cuando el conductor pide el acceso y la Guardia Suiza naturalmente se lo niega, ya que no tiene las credenciales para entrar. El conductor retrocede, maniobra y acelera, cruzando los controles de seguridad. El jefe de la gendarmería dispara a las principales llantas del coche, a las llantas delanteras, para detener su desplazamiento, pero el coche logra desplazarse hasta la plaza de San Dámaso. La gendarmería lanza una señal de alerta, una señal para detener su acceso, para cerrar las puertas de acceso al Vaticano y, más importante, para cerrar las puertas de acceso a la plaza de Santa Marta.
El conductor, que se detiene en la plaza de San Dámaso, se baja voluntariamente del coche y es reprendido por la gendarmería, quienes le permiten el acceso a un examen médico que determina que sus condiciones psicofísicas están alteradas. Este hombre de 40 años de edad, después de haber tenido el examen, se mantiene bajo la custodia de la gendarmería. Es uno de los primeros episodios de este nivel de violencia que se realiza frente al Vaticano. Una noticia increíble esta del año 2023. Un hombre que tomó su automóvil, se lanzó contra las puertas del Vaticano, rompió las puertas, entró y dijo que había visto el diablo. Realmente es una persona con problemas mentales, pero que habla mucho de lo que pensamos que es el Vaticano. Por un lado, un lugar sagrado en donde está la divinidad, cantidad de reliquias, huesos de santos, el poder divino, no sé, caminar por dentro de la Basílica de San Pedro, yo lo he hecho varias veces, es increíble, es sentir la divinidad, o por lo menos yo la sentí, en la arquitectura, en la luz, se siente, te sientes en otro lugar, te sientes transportado a lo divino, eso pienso yo. Otros dirán que simplemente es una obra de arte, la arquitectura es un tipo de arte. Los antiguos lo veían como la primera de las artes. La arquitectura, luego seguían otras más, la lírica, la poesía. Hoy hablamos del séptimo arte, que es el cine, y del noveno arte, que es el cómic. Pero de alguna manera el Vaticano es un faro de iluminación y también un lugar en donde reina la conspiración. Y no lo digo yo, lo dicen los historiadores que hablan de los papas Borgia, o Dan Brown, que lo supo explotar muy bien en su libro El Código Da Vinci. Y hay muchos secretos oscuros en el Vaticano. Algunos hablan de muertes terribles, como la de esta chica Orlandini. Hablaremos de eso después en otro podcast. Otros hablan del cronovisor, que tenemos otro podcast sobre el cronovisor del Vaticano, que era una supuesta máquina con la que los papas podían ver hacia atrás en el tiempo. Podían fotografiar el pasado. Se dice también que tienen pruebas, por ejemplo, de que existen ovnis. Hubo por allá un señor muy famoso de Estados Unidos, pero muy famoso, Luis Elizondo, uno de los que han hablado de ovnis en los últimos años, que dicen que fue hasta el Vaticano y le mostraron un documento en el que un general romano decía haber entrado en contacto con una especie de plato que flotaba. Eso también lo encuentran acá, en los podcasts sobre ovnis de los audios de Cruz Escribiente. Pero hablemos entonces de esos secretos retorcidos. Para usted, Yarley, ¿cuáles son los secretos más retorcidos del Vaticano? ¿Cuáles son esos secretos más oscuros que tal vez podrían cambiar la historia de la humanidad? ¿O cuál es el secreto que usted considera en su investigación que es el más raro y el más retorcido de la historia del Vaticano? Esteban, la iglesia guarda muchas cosas retorcidas, pero la historia se ha encargado de contárnoslas. Para mí, el secreto más retorcido que guardan, sin duda, es el de Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi es un caso impresionante que no ha sido resuelto y en el cual el Papa se inmiscuyó directamente, públicamente, poniendo esta niña en peligro, pero también poniendo ciertos asuntos de Estado en peligro y generando una serie de narrativas que al final no llevaron a esta familia a ningún lado, y ya es mucho tiempo. Además, esa investigación desentierra otros secretos, desentierra otras víctimas y lo deja a uno pensando bastante, para el momento que respondo y que hablamos de asuntos vaticanos. Acaba de salir una noticia donde un cardenal tiene que ser separado de su cargo porque hubo una gran orgía en una parroquia. Y esta se descubre solo porque hay uno de los muchachos que invitan que se desmaya y bueno, afortunadamente ya no estamos en los tiempos del envenenamiento ni de la desaparición como en el caso de Manuela, pero salen a la luz todas estas cosas y uno se queda pensando mucho en qué cosas a la iglesia no le ha interesado, digamos, que salgan a la luz. Unas que por fuerza han salido, pero sin duda algo que pienso que es muy oscuro porque puede traer una historia ahí detrás de los intereses vaticanos y de qué pasa con estos creyentes que están alrededor y a veces son usados como marionetas.
sin duda me lleva a Emanuela Orlandi. Historias increíbles estas que acabamos de escuchar acerca del Vaticano. Historias increíbles que nos cuenta Yarley García, periodista, investigadora, una persona muy inquieta en todos los fenómenos del misterio. Hay una gran cantidad de audios que ustedes pueden escuchar aquí de ella. Ya hemos tocado muchos temas. Y bueno, gracias a Yarley por estar aquí, esta vez con nosotros aquí en los audios de Cruz Escribiente. Realmente para mí es un honor que ella esté aquí con nosotros. Gracias, Yarley, por estar aquí. Y bueno, cuéntenos dónde la pueden buscar, dónde la pueden encontrar. A ustedes que nos han escuchado, por favor, síganos aquí en el canal que nos estén escuchando. Comenten lo que les parezca, lo que les guste de este canal. Y por favor suscríbase, active la campanita en YouTube, si nos escucha desde YouTube, para que sepa cada vez que inicia un nuevo programa, que subimos un nuevo programa. Gracias, Yarley, por estar ahí. Gracias de todo corazón. Muchas gracias a ti, Esteban, por invitarme. Siempre es un gusto para mí estar acá hablando de todas estas historias maravillosas en las que nos hemos encontrado. Me encuentran en todas las redes como @YayisAnaliza y hasta una próxima charla aquí en estos super audios de Cruz Escribiente. Bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente y hoy les quiero decir 3 cosas. Y es que somos una familia del misterio y yo escribo libros también, y hay un libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Si les gustan estos temas, lo consiguen en cualquier librería de Colombia y del país y del mundo. Habla de asesinos en serie. Sé que a muchos no les gustan esos temas, y tenemos otro que se llama Expedientes X Colombia, que habla de casos de misterio, y otro de vida después de la muerte, que es nuestro programa más exitoso, quería decirles. Y lo otro es que pronto vamos a empezar a hacer podcast en vivo en Bogotá para que vengan ustedes y participen del programa. Y también vamos a empezar a hacer viajes por el mundo para que podamos viajar juntos, conocer, ir todos al mismo tiempo. Yo no conozco muchos templos maya, el templo del adivino y otros más que están por allí, y quiero ir allá con ustedes. Quiero ir a las pirámides de Egipto. Yo nunca he ido. Quiero conocer con ustedes las pirámides de Egipto. En mis redes sociales, que son @cruzescribiente, voy a dejarles allí toda la información. Mis podcasts son generalmente mucho más largos que este, pero pues he querido hacer este especial sobre estos casos históricos con Yarley García, y quería con ustedes compartir esta reflexión, y es que las iglesias las hacemos los hombres y los dioses están allá, sean imaginarios o divinos, están allá, no son humanos, son de otro mundo, son del mundo espiritual, están fuera de la tierra, son extraterrestres. Y hemos hablado de hombres, no hemos hablado de dioses, y tenemos que vivir como hombres al límite. No podemos jugar a ser dioses, pero podemos vivir la vida, y esa es la idea, vivirla con fuerza, con esfuerzo, con amor. Los invito a todos ustedes a siempre hacer el bien, a seguir el camino de muchas fes. Cuando usted ve lo que decía Jesús de Nazaret, el Buda, Confucio y Lao Tse, todos hablan de cosas bonitas, cosas de paz. Hagan siempre cosas lindas, busquen siempre el amor. Ese es mi mensaje en los audios de Cruz Escribiente, porque a usted, de verdad, con todo cariño a usted, esté donde esté en este momento, yo lo quiero mucho.